Igualmente, gracias. Mucho gusto. Bueno, entonces nos vamos a ubicar nuevamente en nuestro articulado del Código Civil, por favor. En el 78, ubiquémonos para arrancar ya de ahí, ¿de acuerdo? Porque como estamos hablando del matrimonio, todos estos artículos los vamos a estar viendo. Ya vemos, 125. Bueno, hoy vamos a continuar con la parte que nos quedó pendiente del tema del matrimonio, ¿verdad? Hoy es la segunda parte, por eso se los hice ver así desde la primera vez que acompañó su material, y hoy que lo subí a la plataforma Classroom ya también como segunda parte, bueno, en el matrimonio. Entonces empecemos, ya dijimos, ay, tengo una congestión horrible. Ya dijimos en la clase anterior que en el artículo 78 encontramos entonces tanto la definición como la naturaleza jurídica del matrimonio y los fines de este, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Vimos entonces que en cuanto a la naturaleza jurídica, opta en nuestra legislación por tenerlo como una institución de carácter social, por medio de la cual se une legalmente un hombre y una mujer, piden la diversidad de sexos y el ánimo de permanencia, el auxilio mutuo, ¿verdad? Además de cumplir con los fines de procrear, vivir juntos, procrear, alimentar y educar a los hijos. No debemos olvidar que el matrimonio se fundamenta en la igualdad de derechos y obligaciones para ambos cónyuges. La representación conyugal la tienen ambos cónyuges, ¿verdad? Pero de acuerdo al artículo 79, pues vimos también que deben cumplir, que en la celebración del matrimonio deben cumplirse todos los requisitos y llenarse las formalidades que exige este código para su validez. Hemos platicado también que la libre aptitud, bienvenido doctor Jorgito, que la libre aptitud para contraer matrimonio la adquirimos con la capacidad de ejercicio, es decir, cuando cumplimos 18 años de edad, que los matrimonios entre personas menores de edad o con personas menores de edad ya no está vigente en nuestro código. Sí existió en alguna oportunidad, pero ya no es una situación de carácter legal. Entonces, el matrimonio con menores de edad o de menor de edad ya no se encuentra vigente. Les comentaba de este artículo 79, regreso porque además de indicarnos que el matrimonio se fundamenta en igualdad de derechos y obligaciones para ambos cónyuges, en su celebración debe cumplirse, atención, todos los requisitos y llenarse las formalidades que exige este código. Para el tratadista Fonseca, hondureño por cierto, para él existen dos clases de requisitos. Hay requisitos de existencia y requisitos de validez. En cuanto a los requisitos de existencia, pues en primer lugar tiene la diversidad de sexos, que como la vez pasada hasta el día de hoy ya es otro día, 9 de marzo, jueves del 2023, nuestra legislación solicita que el matrimonio sea celebrado entre hombre y mujer, ¿verdad? Con la libre aptitud para contraer 18 años. Entonces debe haber consentimiento, es un acto solemne, haber completa libertad y el deseo que nos regula el artículo 78, ese ánimo de vivir juntos y de permanencia, ¿verdad? El auxilio también.
Luego la intervención de un funcionario competente. Se eligen si es el alcalde, si es ante el concejal, si es ante un notario o bien ante un ministro de culto que está debidamente autorizado. Cada quien elige, ¿verdad? Y ya sabemos que los funcionarios que pueden autorizar la celebración de un matrimonio son los regulados en el artículo 49 constitucional. En cuanto a los requisitos de validez, pues tenemos la capacidad de los contrayentes, el consentimiento, repito, es un acto solemne, libre, ¿verdad? Y deben cumplirse con las formalidades, según el maestro Fonseca. En el Código Civil tenemos 2 artículos base para este tema de los requisitos, el 79 y el 93, que ya vamos a leer. En primer lugar, la capacidad legal. Debemos de tener entonces capacidad de ejercicio y es lo que hemos leído en el artículo 81. El consentimiento y la aptitud de los contrayentes, su deseo, deben manifestar expresamente su deseo de contraer matrimonio, su ánimo de permanencia y también el auxilio, ánimo de permanencia, vivir juntos y el auxilio recíproco. Sexos diferentes y ausencia de impedimentos, según el artículo 93. La ausencia de impedimentos, pues, es un tema que vamos a ver en las próximas clases, ya la semana entrante, con el tema de impedimentos matrimoniales, ¿verdad? Pero entre otros, digamos, los más fuertes, que son los impedimentos dirimentes absolutos, estos provocan la nulidad del matrimonio. Básicamente se dan cuando contraen matrimonio entre parientes dentro de los grados de ley o bien con persona que esté casada con una tercera o unidad de hecho. Esos son básicamente. Entonces, lo que provoca esto es la nulidad del matrimonio y cuando ese matrimonio es declarado nulo mediante sentencia, pues no produce ningún efecto legal. Ahora bien, en nuestro Código Civil tenemos los requisitos legales para su celebración, tal como lo solicita el artículo 79. Esos se clasifican en requisitos formales y en requisitos solemnes. Cuando nos referimos a los requisitos formales, pues se trata ni más ni menos que de integrar el expediente matrimonial. Ahora bien, ¿y cómo se integra ese expediente matrimonial? Pues por elementos personales y por elementos materiales. Entre los elementos personales, obviamente los primeros que deben de estar son los contrayentes, ¿verdad? Contentitos y de buen modo. Y luego el funcionario autorizante para que tenga validez la celebración de ese matrimonio y la autorización del mismo, que ya en repetidas ocasiones, hasta hicimos el ejercicio de la lectura del artículo 49 y del artículo 92 para establecer diferencias, y ya vimos también que el artículo que prevalece es el artículo 49 constitucional, en donde le otorga facultades al concejal para que celebre matrimonios. Y también la presencia de testigos, si es que los hubiera, de acuerdo al artículo 99. Entonces, elementos personales, los contrayentes, el funcionario que autoriza el matrimonio y los testigos, si en caso los hubiere, porque no son obligatorios la participación de ellos, ¿verdad? Luego ya tenemos los elementos materiales. Los elementos materiales están conformados por todos los documentos. En primer lugar, ya sabemos que deben presentar sus certificaciones de las partidas de nacimiento, cada uno de los contrayentes. Recuerden que por medio de esta comprobamos el estado civil de las personas. Además de ello, tienen sus documentos de identificación personal, cada uno de los contrayentes, y la constancia médica o certificado médico o constancia de sanidad obligatoria para ambos contrayentes, según el artículo 97. Pero también hay excepciones de conformidad con el artículo 97 para los casos en que ya no es obligatorio presentar esa constancia de sanidad. Ya lo vamos a ver. Leamos entonces, alguien que quiera leer el 78, el 99, 93 y 99,
que básicamente es el resumen de todo lo que les acabo de mencionar. Empezamos con el 78, Ronald, y Patty va a leer el 93. Luego, Ronald el 78, Patty el 93. Y esperen, me voy a abrir la fila porque no miro. Y Sonia leerá entonces el 99, ¿de acuerdo? Empezamos pues porque ya les asigné uno a cada uno. 78. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Vamos a recordar nuevamente qué es el matrimonio. Recuerden que es nuestro artículo base para los temas que estamos desarrollando en este momento. Vamos, Ronald, muchas gracias. Artículo 78. El matrimonio, institución social. El matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente, con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Exacto. Bueno, entonces ya recordamos que es el matrimonio, ¿verdad? Y que está regulado en el artículo 78. En el 49 constitucional también lo leímos repetidas ocasiones y ahí están los funcionarios que podrán autorizar el matrimonio. Yo creo que ya di el artículo 93, ¿verdad? Para que... Sí, licenciada, con gusto. Gracias, Pati, muy amable, 93. Despacio, por favor, y todos lleven la lectura, porque este artículo es bien importante. Ahí están todas las formalidades del matrimonio y concluye para la celebración del matrimonio. Y vamos a concluir con el 99. Bueno, empecemos. Artículo 93. Formalidades. Las personas civilmente capaces que pretendan contraer matrimonio lo manifestarán así ante el funcionario competente de la residencia de cualquiera de los contrayentes, quien recibirá bajo juramento de cada uno de ellos, legalmente identificados, declaración sobre los puntos siguientes, que hará constar en acta nombres y apellidos, edad, estado civil, vecindad, profesión u oficio, nacionalidad y origen, nombres de los padres y de los abuelos si lo supieren, ausencia de parentesco entre sí que impide el matrimonio, no tener impedimento legal para contraerlo, y régimen económico que adopten sin no presentar en escritura de capitulaciones matrimoniales y manifestación expresa de que no están legalmente unidos de hecho con tercera persona. Bueno, ese es como el artículo resumen de lo que acabamos de explicar, ¿verdad? De los elementos personales, de los elementos materiales, en sí de todos los requisitos formales. Vean que solicita la ausencia de impedimentos que les comentaba, vamos a ver ya en las próximas clases, porque no se van a casar con una persona casada, por ejemplo, ¿verdad? O con una persona que está en unión de hecho declarada legalmente. Entonces, eso provoca la nulidad del matrimonio, ¿verdad? No se van a casar con su hermano o con su papá, por ejemplo. Ahí hay un impedimento dirimente absoluto. Entonces, eso lo que provocaría es la nulidad del matrimonio, pero existen esas clases de impedimentos matrimoniales. Entonces, fíjense, pues que el funcionario que va a autorizar el matrimonio, precisamente por eso, ese es el objeto de que forme el expediente matrimonial, ¿verdad? Para ir verificando cada uno de estos asuntos con los elementos materiales. Ahora bien, de acuerdo yo quisiera que leyeran el artículo 99, porque en el artículo 99 también es muy importante para este tema, en virtud de que, fíjense que el matrimonio no es solo así de que se van a casar y punto, ¿verdad? Y que ahí viene el funcionario y los casa. Fíjense que para el tema del matrimonio debe celebrarse una ceremonia. Una ceremonia, porque es un acto solemne. No estamos diciendo que el famoso chongue, la fiesta, esa no. Ceremonia de celebración.
solicita nuestra legislación. No fiesta de la celebración, lo pueden hacer, pero primero hay que cumplir con la ley, recuerden, bajo el sistema matrimonial civil, ¿verdad? Entonces, no sé si ya le había encargado a alguien el 99. A mí, licenciada. Ay, perdón, Sonia. Bueno, 99. Oigan este 99. Lleven la lectura, por favor, porque ese es el objeto de estar leyendo los artículos. Artículo 99. Ceremonia de la celebración. Estando presentes los contrayentes, procederá el funcionario que debe autorizar el matrimonio a dar lectura de los artículos 78 y del 108 al 112 de este código. Recibirá de cada uno de los cónyuges su consentimiento expreso de tomarse, respectivamente, como marido y mujer, y enseguida los declarará unidos en matrimonio. Muy bien. El acta deberá ser aceptada y firmada por los cónyuges y los testigos, si los hubiere, poniendo su impresión digital los que no sepan hacerlo, además del funcionario autorizante, reformado por el artículo 2 del decreto número 27-2010. 2010, muy bien. Entonces, ¿por qué fue reformado? De una vez vayan verificando ahí en su código. Porque el artículo 113 y 114 están derogados. Verifiquen, por favor, en sus códigos si el artículo 113 y 114 están derogados. Vayan viendo ahí. Así es, licenciada. Sí, está derogado. Perfecto. Bueno, ¿por qué este artículo 99? Miren. En primer lugar, fíjense que este artículo ordena la lectura de artículos. Ordena la lectura del artículo 78 que hemos estado leyendo desde la vez pasada y del 108 al 112. ¿Por qué? Porque ahí se encuentran los principales deberes y derechos que nacen del matrimonio. Pero hay más en diferentes artículos, pero los básicos ahí están y que se desprenden también del artículo 78. Bueno, el acta también nos indica que deberá ser aceptada y firmada por los cónyuges, los testigos, si en caso los hubiere. Hablamos de un acta y de un acta notarial cuando quien autoriza el matrimonio es un notario. Esa acta notarial debe incorporarse al protocolo y por eso solicita la ley que debe ser protocolizada. Pero de eso no se preocupen, ya van a conocer ustedes su protocolo. Lo que les quiero decir es de que ya vimos los requisitos solemnes, los requisitos para formar el expediente matrimonial. Ya vimos este artículo 93 que regula todas las formalidades con las que deben de cumplirse. Ya eligieron ustedes su funcionario autorizante para que celebre la ceremonia y por eso vean el 98, señalamiento de día y hora. Fíjense pues. O sea, formamos el expediente. Obviamente, contrayentes, notario, vamos a presumir que un notario vamos a contratar para que autorice nuestra boda. Contrayentes, notario en ejercicio y testigos. Bueno, muy bien. Y con todos ya los documentos, las certificaciones de nacimiento, documentos de identificación personal, constancia de constancia médica o de sanidad, como le llama la legislación. ¿Y qué hace ahora el funcionario? Vean de acuerdo al artículo 98. ¿Qué hace el funcionario? Cerciorado el funcionario de la capacidad de los contrayentes y cumplidos en su caso los requisitos que exigen los artículos anteriores, señalará, si lo solicitaren los contrayentes, día y hora para la celebración del matrimonio. Bueno, ¿verdad? Pero si no, procede a su celebración inmediata. ¿Qué les quiero decir? Que hay que celebrar una ceremonia. Hay que celebrar esa ceremonia porque es un acto solemne. Hay que leer el acta. Debemos de recibir la declaración libre de los contrayentes y hay que leer artículos por mandato legal.
No es como un contrato, miren, lea el contrato, ahora firme aquí. No, porque la importancia de leerle los artículos a los contrayentes es identificarle los derechos y obligaciones que adquieren a partir de ahora que están celebrando su matrimonio y a partir de ahora que van a ser casados, ¿verdad? Entonces, vean, nos indica el artículo 99, la ceremonia de la celebración, y nos está indicando también en qué forma debe de realizarse, ¿verdad? Ahora bien, de acuerdo al artículo 100, una vez realizado el matrimonio, el funcionario que lo autorizó debe entregar inmediatamente constancia del acto a los contrayentes, que es lo que les comentaba que se realiza cuando explicamos los sistemas matrimoniales, ¿verdad? Entonces, el funcionario entrega una constancia de que celebró y autorizó el matrimonio de don fulanito con doña fulanita. Esa es constancia de haber celebrado el matrimonio, no es el aviso que se entrega al Registro Nacional de las Personas a su respectivo registro civil, no, cosas diferentes. Entonces, con esa constancia, ustedes ya van, de acuerdo a la religión, esta no, hoy programe la misa para la celebración de la boda religiosa. Y después ya gira la invitación para el chonque o para la fiesta. Entonces, vean, son cosas diferentes. Entre broma y esto les estoy diciendo que la fiesta del matrimonio es diferente a la ceremonia de celebración en donde se autoriza el matrimonio. Que como estamos regulados y fundamentados con el sistema matrimonial civil, primero se celebra el matrimonio con cualquiera de las autoridades autorizadas según el artículo 49 y posteriormente a eso ya celebran la boda religiosa que no tiene efectos legales, ¿verdad? Solo efectos de chongueque. Bueno. Luego tenemos los requisitos legales siempre, pero los solemnes, ahí los tienen a continuación. Y ahí empezamos con la ceremonia de la celebración que ya leímos en los artículos 98 y 99. En esa ceremonia hay lectura obligatoria en los artículos 78 y del 108 al 112. Ya voy a querer voluntarios para que leamos todos esos artículos. Hay que recibir de cada uno de los cónyuges su consentimiento expreso de tomarse como marido y mujer. Nadie va por error, con dolo, con coacción o violencia, ¿eh? Aparentemente, pero no. Se declararán unidos en matrimonio. Debe faccionarse una acta en donde se haga constar, y repito, que cuando la realiza un notario, se autoriza en acta notarial que debe ser protocolizada. Debe entregarse, repito, la constancia de la celebración del matrimonio y posteriormente, ya de acuerdo al artículo 70 de la Ley del Registro Nacional de las Personas, pues entonces deben darse los avisos respectivos con el fin de hacer las anotaciones correspondientes en cada una de las partidas de los contrayentes. Anteriormente, tal vez ustedes ni habían nacido, existía la cédula de vecindad. Entonces la cédula de vecindad se razonaba, ¿verdad? Y se hacía un aviso al registro de cédulas de vecindad. Ahora es un aviso para el registro civil del Registro Nacional de las Personas. Ustedes tienen su DPI de soltero, pero ya al darse el aviso puede irse a solicitar su documento de identificación personal, su DPI, y aparecerán como casados, ¿verdad? Con don fulanito y con doña fulanita. Ahora bien, ¿qué deberes, qué derechos, qué obligaciones nacen del matrimonio? Pues en primer lugar, todas las reguladas del artículo 108 al 112. Ay, pero qué poquitas. No, hay más. Hay más que están reguladas en diversos artículos siempre del libro primero del Código Civil, que son temas de familia. Por ejemplo, la afiliación matrimonial para los hijos que nacen dentro del matrimonio. Por ejemplo, el ejercicio y representación de la patria potestad. También el derecho a ser alimentado recíprocamente.
aunque el 78 del Código Civil ya lo tiene entre sus fines, ¿verdad? Pero entre otros también hay una parte específica para el tema de los alimentos. Me van a ayudar con la lectura del 108. Voy a asignar artículos. Oh, no quiere. Ronald, 108. Naomi, 109. Permítanme, porque aquí... La sucesión también, licenciada. Ah, sí, es parte del efecto patrimonial. Ajá, gracias. Elizabeth, vas a leer el 110. Carol va a leer el 111. Cristian, el 112. Y ya no tengo. Nada más. Ajá, pero sí quería leer el 115, lo leo yo. Bueno, ya los asigné. Empecemos con el 108, por favor. Deberes y derechos que nacen del matrimonio. Artículo 108. Apellido de la mujer casada. Por el matrimonio, la mujer tiene el derecho de agregar a su propio apellido el de su cónyuge y de conservarlo siempre. Cónyuge. Y de conservarlo siempre, salvo que el matrimonio se disuelva por nulidad o por divorcio. Ok, entonces, ¿qué nos está diciendo? Es un derecho la mujer de agregar a su apellido el de su cónyuge. Es un derecho, más no una obligación. Por eso es que ustedes ven que muchas personas lo agregan y otras no, ¿verdad? Ahora bien, debe conservarlo hasta que el matrimonio se disuelva a través del divorcio o se haya declarado la nulidad del mismo. Siguiente, 109. Artículo 109. Representación conyugal. La representación conyugal corresponde en igual forma a ambos cónyuges, quienes tendrán autoridad y consideraciones iguales en el hogar. De común acuerdo fijarán el lugar de su residencia y arreglarán todo lo relativo a la educación y establecimiento de los hijos y a la economía familiar. En caso de divergencia entre los cónyuges, el juez de familia decidirá a quién le corresponde. Ok, bueno, entonces la representación conyugal en el matrimonio, ¿a quién corresponde? ¿Al hombre o a la mujer? ¿Verdad que no están en ambos, licenciada. Exacto. La representación conyugal es para ambos cónyuges, la representación del matrimonio. Sigamos en el 110, por favor. Artículo 110. Protección a la mujer. El marido debe protección y asistencia a su mujer y está obligado a suministrarle todo lo necesario para el sostenimiento del hogar, de acuerdo con sus posibilidades económicas. Ambos cónyuges tienen la obligación de atender y de cuidar a sus hijos durante la minoría de edad de estos últimos. O sea, de los niños, ¿verdad? Ok. Ese artículo, fíjense que el matrimonio tiene efectos personales, ¿verdad? Y patrimoniales, como decía el doctor, y en los efectos patrimoniales, además del régimen económico, que ya vamos a ver ahorita, está la sucesión intestada, pero José Manuel, apague su micrófono, por favor. José Manuel Bautista. Y entre los efectos personales, pues hay efectos, o sea, hay derechos y obligaciones recíprocos entre los cónyuges, o sea, para ellos, ¿verdad? Recíprocamente. Pero también hay derechos y obligaciones del cónyuge o de la cónyuge, es decir, del esposo y de la esposa. Entonces, este artículo nos regula del marido hacia la esposa. Miren, el marido debe protección y asistencia a su mujer, ¿verdad? Regula que está obligado a proporcionarle todo lo necesario para el sostenimiento del hogar, no de ella, del hogar. Pero no olviden que es de acuerdo a sus posibilidades económicas, ¿no?
Cuando veamos los alimentos vamos a ver una característica que es la proporcionalidad. Ahora, el otro aspecto sí, o la otra obligación sí recae en ambos cónyuges, mire. ¿Por qué? Porque tienen ambos la obligación de atender y de cuidar a sus hijos mientras ellos sean menores de edad. Entonces, hay que poner atención entre estos efectos personales que hay, repito, de forma recíproca entre los cónyuges, solo entre ellos, y también como marido y como mujer. Vamos con el 111, por favor, las obligaciones de la mujer para el sostenimiento del hogar. Ahí hay una de la mujer, veamos. Buenas tardes. Artículo 111. Obligaciones de la mujer en el sostenimiento del hogar. La mujer deberá también contribuir equitativamente al sostenimiento del hogar, si tuviere bienes propios o desempeñare algún empleo, profesión, oficio o comercio. Pero si el marido estuviere imposibilitado para trabajar y careciere de bienes propios, la mujer cubrirá todos los gastos con los ingresos que reciba. Ok, entonces aquí va dirigido a la mujer para contribuir equitativamente y, repito, al sostenimiento del hogar, ¿verdad? En caso de que el marido esté imposibilitado para trabajar y no tuviera bienes propios, ¿verdad? Que les garantizara de alguna manera algún ingreso. Siguiente, 112. Gracias, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Artículo 112. Derechos de la mujer sobre los ingresos del marido. La mujer tendrá siempre derecho preferente sobre el sueldo, salario o ingresos del marido, por las cantidades que correspondan para alimentos de ella y de sus hijos menores. Igual derecho compete al marido en los casos en que la mujer tenga la obligación de contribuir en todo o en parte para los gastos de la familia. Ok, entonces va tanto para la mujer como para el marido, ¿verdad? Y el derecho preferente, pero vea, sobre el salario de ingresos del marido, en la cantidad que le corresponde para alimentos de ella y de los hijos, ¿no? De ella y de alimentos, bueno, igual para el marido, ¿verdad? En caso de que él tenga alguna imposibilidad. 113 y 114 derogado, y en qué casos puede asumir la representación la mujer. En caso de divergencia entre los cónyuges en cuanto al ejercicio de la representación conyugal, pues el juez de familia, considerando la conducta de cada uno de los integrantes de la pareja, tanto fuera como dentro del hogar, designarán a cuál de los cónyuges confiere la representación, indicando el tiempo por el que se le confiere y las condiciones que debe cumplir el otro cónyuge para recuperar la posibilidad de ejercer nuevamente la misma. Solo en esos casos, entonces, el juez de familia determinará a quién, ¿verdad? De acuerdo a las circunstancias. Pero hay situaciones en donde no se necesita resolución judicial, o sea, que lo dicte un juez competente, que aquí es el juez de familia. Entonces, oigan esto. Este artículo 115, este sí ya no se lee en la ceremonia, ¿verdad? De la celebración. En todo caso, la administración se ejercerá individualmente sin necesidad de declaración judicial para tal efecto en los siguientes casos. En primer lugar, si se declarara la interdicción judicial de uno de los cónyuges, ¿verdad? Alguna enfermedad, algún accidente, se declara en estado de interdicción, ahí no hay necesidad de resolución del juez de familia. En el caso de abandono voluntario del hogar, voluntario o por declaratoria de ausencia. Y también si está cumpliendo la condena de prisión por el tiempo que dure la misma, ¿verdad? Ahí asume el otro cónyuge la representación, en ese caso de la mujer. Bueno, repito, ese artículo si ya no se lee en la ceremonia, la celebración, solo del 78 y del 108 al 112. Entonces ahí, en la guía 34, ustedes tienen un listado. Ya leímos la mujer, el derecho que tiene la mujer de agregar a su propio apellido de su cónyuge, la representación legal para ambos en cuanto se refiere a la representación conyugal.
El marido debe protección y asistencia a su mujer. El marido está obligado a suministrarle todo lo necesario para el sostenimiento del hogar de acuerdo a sus posibilidades económicas. Ambos cónyuges tienen la obligación de atender y cuidar a los hijos mientras ellos sean menores de edad. Existe la afiliación matrimonial para los hijos que nacen dentro del matrimonio. Existe la representación en el ejercicio de la patria potestad, que puede ser conjunta o separada. La mujer, pues ya leímos que puede contribuir equitativamente al sostenimiento del hogar, y el derecho preferente que tiene la mujer sobre el sueldo, salario o ingreso del marido. Les comentaba que hay deberes y derechos recíprocos de los cónyuges, y todos estos se originan del artículo 78, la mayoría. Vamos a ver, por ejemplo, que está el de la reciprocidad, de vivir juntos, de la vida en común, del ánimo de permanencia, el procrear, alimentar y educar a los hijos, el derecho a ser alimentado, pues ahí en el 78 dice alimentar también, pero el derecho de alimentos es un derecho recíproco, hay personas recíprocamente obligadas. También alimentar a los hijos, o sea, de los cónyuges a los hijos, de los padres hacia los hijos. El auxilio entre sí también es recíproco, y todos esos son los fines del matrimonio. Además de eso, también existe la fidelidad entre los cónyuges. Es un derecho y una obligación, un deber recíproco, porque si en caso existe una causal de una infidelidad, pues esta viene a participar entre las causas para obtener la separación o el divorcio por causa determinada. También hay que tener, eso lo vamos a ver cuando veamos separación y divorcio, porque lo podemos realizar de dos formas. Una, invocando cualquier causal o varias del artículo 155, o también puede realizarse en forma voluntaria. Ahí no es necesario invocar causales de divorcio. Poco a poco vamos a ir bien. También es bien importante que tomemos en cuenta que a través del matrimonio se origina el parentesco por afinidad, que será nuestra próxima clase. El parentesco por afinidad, pues se origina del matrimonio, une a los cónyuges son parientes, mas no forman grado. Miren lo interesante. Pero no solo une a los parientes, sino que no solamente une a los cónyuges, sino que los une con sus respectivos parientes consanguíneos. Por eso es que ustedes tienen una suegra, tienen un suegro y tienen cuñados. Vamos a ver dentro de nuestra legislación, así a grandes rasgos les voy comentando que dentro de nuestra legislación el parentesco por afinidad es aceptado hasta el segundo grado. Eso ya lo vamos a ver después. Ahora bien, en conclusión, entonces, los efectos del matrimonio, pues ya vimos que tenemos efectos personales, derechos y obligaciones recíprocamente entre los cónyuges, derechos y obligaciones del esposo y de la esposa respectivamente. Pero también se originan efectos patrimoniales. Ahí ya vamos a ver los efectos que se van a originar en cuanto a los bienes. Un tema específico es el régimen económico del matrimonio, que también vamos a exponer en su respectiva oportunidad. El menaje de casa, que son todos aquellos bienes que son de uso exclusivo para el hogar, pertenece a la mujer. Y los cónyuges tienen derecho irrenunciable de alterar sus capitulaciones matrimoniales o adoptar un régimen diferente. El régimen económico del matrimonio, hacia grandes rasgos, porque como les repito, lo vamos a ver después en una clase específica, se refiere a la forma en que van a quedarse aquellos bienes que tenían antes y dentro del matrimonio, dependiendo del régimen que vayan a optar en el momento de contraer matrimonio. Eso lo vamos a explicar específicamente porque hay 3 regímenes económicos. Y luego, lo que decía el doctor Cabrera, el derecho a la sucesión intestada del otro cónyuge. Es un efecto patrimonial y este se deriva en que los cónyuges son herederos legales uno del otro. Es decir, no es necesario otorgar testamento en este caso.
¿verdad? Ahora, si lo otorga, pues tampoco va a provocar nulidad. Puede otorgar su testamento, pero el cónyuge sobreviviente con los hijos en primer lugar siempre serán herederos legales del cónyuge que falleció. Y otras cuestiones más relacionadas con el régimen económico. Pero no nos alteremos mucho ni avancemos tanto. Ahora nos toca el tema de los matrimonios y hoy sí, de las clases de matrimonio. Se recuerdan que cuando vimos en la clase pasada los sistemas matrimoniales, dijimos que es la forma legal que adopta el Estado para darle legalidad al matrimonio, ¿verdad? Legalidad, validez y legalidad. Que por eso están en los 3 famosos sistemas matrimoniales, pero que eso era diferente a las clases de matrimonio, ¿verdad? Que ahorita vamos a conocer. Algunos autores los clasifican así como lo vamos a presentar ahorita: matrimonios ordinarios, excepcionales y matrimonios especiales. Otros los clasifican en matrimonio ordinario y matrimonios especiales o solo matrimonios excepcionales. La cuestión es que todas estas clases de matrimonio están regulados en nuestra legislación y vamos a leer uno por uno en su respectivo artículo. Douglas Valladares, ¿qué se le ofrece? Sí, gracias. ¿Qué pasaría? ¿Qué estará pasando? Se oye mucha interferencia. Bueno, mejor sigo. Hay matrimonios ordinarios. ¿A qué se debe que se le llame como matrimonio ordinario, verdad? O un matrimonio común, digamos. Pues fíjense que esto se refiere más que todo a la nacionalidad de los contrayentes. Cuando los contrayentes, los dos, son guatemaltecos, pues ya vimos las formalidades con las que se deben de cumplir y los requisitos, ¿verdad? Su libertad de estado, su mayoría de edad, aportar sus documentos, que son sus certificaciones de nacimiento, sus documentos de identificación personal para cada uno, así como las constancias de sanidad. Ese artículo no lo leímos, el de la constancia de sanidad. Leámoslo antes de entrar al matrimonio ordinario. 97. ¿Alguien que quiera ayudarme con el 97, por favor? Y ya pasamos específicamente a los matrimonios. Melanie Valdés, gracias. 97. Solo quiero que vean por qué la importancia de la constancia de sanidad y que vean también en qué casos no es obligatorio, ¿verdad? Vamos, Melanie, 97, por favor. Muy bien, Lic. Artículo 97. La constancia de sanidad es obligatoria para ambos contrayentes. Será extendida en los centros de atención médica públicos o por un médico y cirujano colegiado activo, haciendo constar que la persona examinada no padece de enfermedad contagiosa incurable, perjudicial al otro cónyuge o la descendencia, o que no tiene defectos físicos que imposibiliten la procreación. No están obligadas a presentar certificado de sanidad las personas que residan en lugares en que se carece de médico y cirujano colegiado activo o de centros de atención médica públicos y quienes ya hubieran tenido relaciones de hecho que hagan innecesario dicho certificado. Muchas gracias. Entonces veamos que es obligatoria para ambos contrayentes. Ahora, ¿cuál es el objeto? Fíjense. Van a determinar, y el doctor aquí me corrige, que no padezcan de enfermedad contagiosa, que no sabe ni escribir cónyuges, el compañero cónyuges escribe. Mejor sigo. Que no padece enfermedad contagiosa, incurable, perjudicial al otro cónyuge o a la descendencia, o que no tiene defectos físicos, atención, que imposibiliten la procreación. Ahora bien, están exentos, o sea, no están obligados a presentar el certificado de sanidad
las personas que residan en lugares en donde no hay médico y cirujano colegiado activo, o bien quienes hayan tenido relaciones de hecho, y entonces ya eso provoca que sea innecesario. ¿Cómo qué enfermedades, doctor, que padezcan de enfermedad contagiosa, enfermedades venéreas, incurables, o cómo? No se te escucha. Ahí sí tu micrófono. Sí, perdón. Ahí sí. Se refiere a todas esas enfermedades de transmisión sexuales, ¿verdad? Dentro de las cuales también está ampliamente ahora conocido lo que es el VIH, ¿verdad? La enfermedad del SIDA. Y entonces es necesario pues que se hagan sus exámenes. Sin embargo, pues muchos ya no se hacen ni siquiera las pruebas de VIH porque regularmente pues han mantenido relaciones anteriores a la celebración del matrimonio. Sin embargo, en otros pues dice, no, de todos modos, usted ponga ahí las constancias porque ahí se van a dar cuenta de que ya tuvieron relaciones. Entonces está como un requisito obligatorio la presentación de la constancia de sanidad. Pero a eso se refiere ese tipo de enfermedades de transmisión sexual. Sí, pues, porque dicen ahí que sea perjudicial ya sea al otro cónyuge o a la descendencia, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. Bueno, gracias, doctor. Entonces seguimos con el matrimonio ordinario, ¿verdad? Ya vimos que ese es el que se celebra entre contrayentes que son guatemaltecos. Ya vimos que tienen que reunir todo su expediente matrimonial y deben cumplir con todos los requisitos solicitados en nuestro Código Civil para que sea autorizado su matrimonio. Ahí no tenemos ningún problema. Pero hay matrimonios que son excepcionales y es porque a veces, dependiendo de la situación, es necesario suprimir algunos requisitos, pero en el expediente matrimonial, y la autorización en algunos casos, como vamos a ver ahorita, no es por uno de los funcionarios que están autorizados constitucionalmente. Y lo vamos a ver también. Entonces, entre esos matrimonios excepcionales encontramos el matrimonio en artículo de muerte. Pongan atención, por favor, porque por ahí me escribieron cónyuge. O sea, ni escribir cónyuge pueden porque no han leído el código. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque es matrimonio en artículo de muerte, no matrimonio con el muerto, porque cuando hemos estado en clases presenciales hemos visto que el matrimonio con el muerto, eso no existe. Hay matrimonios de militares y miembros del ejército, pero que se encuentren en campaña, y hay un matrimonio con contrayente extranjero. Bueno, veamos por favor el artículo 105. Este es un matrimonio excepcional. Uno o ambos contrayentes tienen una enfermedad grave y sin embargo se puede autorizar el matrimonio. ¿Quién quiere leer el artículo 105, por favor? Pati. Carol, vas a leer el 107, por favor. Vamos con el matrimonio en artículo de muerte. 105, Pati. Artículo 105, matrimonio en artículo de muerte. En caso de enfermedad grave de uno de ambos contrayentes, podrá ser autorizado el matrimonio sin observarse las formalidades establecidas, siempre que no exista ningún impedimento ostensible y evidente que haga ilegal el acto y que conste claramente el consentimiento de los contrayentes enfermos. El funcionario deberá constituirse en el lugar donde sea requerido por los interesados. Ok. Entonces el funcionario deberá constituirse, dice, ¿verdad? Donde sea requerido por los interesados. Entonces tomemos en cuenta ahí varias cosas. En primer lugar, vemos que es un caso de enfermedad grave.
de uno o de ambos contrayentes que les digo. Y la misma ley faculta que puede autorizarse el matrimonio sin observarse las formalidades establecidas, pero ojo, siempre y cuando no exista ningún impedimento ostensible y que provoque la ilegalidad del acto, ¿verdad? O sea, que no sea contraria a la ley. Ahí es donde donde debe tenerse cuidado. Porque no por estar enfermo se va a casar a una persona que está casada con otra, que no se ha divorciado, por ejemplo, o que está unida de hecho con otra persona. Ay, que como está enfermo se puede omitir algunas cosas. No. Recuerden que la ley faculta y permite que no se cumpla con determinados requisitos o formalidades siempre y cuando no se realice un acto ilegal y que obviamente al provocar una ilegalidad o comete un delito o provoca la nulidad del matrimonio. Vamos ahora, yo ya asigné el matrimonio de militares como matrimonio excepcional, el artículo 107. Creo que se lo di a Carol, no sé. Así es, licenciada. Muchas Artículo 107, militares. Los militares y demás individuos pertenecientes al ejército que se hallen en campaña o en plaza sitiada podrán contraer matrimonio ante el jefe del cuerpo o de la plaza, siempre que no tengan ningún impedimento notorio que imposibilite la unión. Dentro de 15 días de terminada la campaña o levantado el sitio, se enviará el acta original del matrimonio al registro civil que corresponda. Bueno, gracias. Matrimonio de los militares, pero fíjense que es militares y demás individuos pertenecientes al ejército. Pero no cualquier militar, ¿verdad? Ni cualquier individuo que pertenezca al ejército. Tienen que encontrarse en campaña o plaza sitiada. Eso ya no se da, ¿no? Pueden contraer matrimonio, pero miren ante quién, ante el jefe del cuerpo o de la plaza. Ahora quiero que pongan atención. El Código Civil entró en vigencia en 1964. Ahora tenemos una constitución posterior a 1964, obviamente. Y aquí, en el artículo 49, que hemos leído en repetidas ocasiones, no indica ninguno de estos funcionarios. Entonces podría ser hasta inconstitucional, ¿verdad? Además de que el supuesto jurídico que abarca para la celebración de un matrimonio militar, pues tampoco ya no muy aplica. Entonces, ahí está el artículo, pero ya no, a mi criterio no está vigente, uno, porque tenemos en vigencia esta Constitución y no se encuentran estos supuestos de encontrarse en campaña o plaza sitiada. Y luego tenemos el matrimonio con contrayente extranjero, que lo tenemos regulado en el artículo 96. ¿Alguien va a leer el artículo 96, por favor? Es un matrimonio excepcional. El matrimonio con contrayente extranjero. Pati va a leer. Pati, ¿vas a leer otra vez? Pati. Pati. Es que tenía audífonos, perdón. ¿Gusta que lo lea? Sí, por favor, Pati. 96. Ahí es un matrimonio excepcional porque el matrimonio es con contrayente extranjero, o sea, un guatemalteco con un extranjero, pues. Artículo 96, contrayente extranjero. El contrayente que fuere extranjero o guatemalteco naturalizado deberá comprobar en forma fehaciente su identidad y libertad de estado previamente a la celebración del matrimonio. Se publicarán edictos en el diario oficial y en otro de mayor circulación por el término de 15 días, emplazando a denunciarlo a quienes sepan de algún impedimento legal para el mismo. Si el matrimonio no fuere celebrado dentro de los 6 meses de publicados los edictos, estos perderán su efecto legal. Ok, bueno.
Es un guatemalteco o una guatemalteca que va a contraer matrimonio con un extranjero. Entonces, además de todos los requisitos, aquí hay un requisito extra, digamos, ¿no? Además de todos los requisitos de comprobar entonces su estado civil, aportar sus documentos, etcétera, deben de realizarse publicaciones. Aquí regula que en el diario oficial y en otro de mayor circulación. Ok, entonces se hacen las publicaciones. ¿Por qué? Por el término de 15 días. ¿Por qué? Porque se está emplazando a denunciar a quienes sepan de algún impedimento que exista, algún impedimento legal que exista para la celebración del matrimonio. Exige, entonces, vean ese otro requisito que exige en este caso, la publicación de edictos, ¿verdad? Si el matrimonio no se realiza dentro de los 6 meses de haber publicado los edictos, entonces los edictos pierden su, o las publicaciones pierden su efecto y tendrá que hacerse nuevas publicaciones. Entonces, vamos entendiendo, vean cada uno de estos matrimonios regulado en nuestra legislación, ahí está el artículo, y por favor vayan chequeando que siempre tengan sus reformas, ¿no? Luego tenemos los matrimonios especiales. Aquí lo que sucede es que hay requisitos diferentes dependiendo de cada una de la situación que son solicitados por la ley, obviamente. Hay un matrimonio, porque la circunstancia así lo solicita. Por ejemplo, hay un matrimonio por poder, un matrimonio que se celebra fuera de la República y un matrimonio con contrayente que fue casado. Pensemos en el matrimonio por poder. Ahí lo tenemos regulado en el artículo 85. Hay que otorgar un poder o un mandato especial, solicita la legislación para que se celebre el matrimonio en representación de uno de los contrayentes. ¿Por qué? Puede ser que hayan fijado el día y hora para la ceremonia, 12 de julio de este año, pero resulta que el contrayente pues tuvo que salir de emergencia fuera de la República, o lo mandan a estudiar, obtiene una beca y se va desde junio, la boda ya está señalada, la ceremonia ya está señalada día y hora. Entonces, dependiendo de estos casos, él puede otorgar, o sea, el contrayente que se ve en la imposibilidad de asistir a la ceremonia puede otorgar un poder o un mandato especial para que lo represente y entonces se celebre esa boda. Veamos ese artículo 85, alguien que lo quiera leer. Ahí vamos a leer el 85, Lucía, y vamos a ir al artículo 1690 y 1692. Parece que Jennifer quiere leer el 1690. Y Elizabeth 1692. Lucía Barrios, lees el 85, por favor. Buenas tardes, con gusto, licenciada. Muchas gracias. Artículo 85, matrimonio por poder. El matrimonio podrá celebrarse por poder. El mandato debe ser especial, expresar la identificación de la persona con la que debe contraerse el matrimonio y contener declaración jurada acerca de las cuestiones que menciona el artículo 93. La revocatoria del poder no surtirá efecto si fuera notificada legalmente al mandatario durante el matrimonio legalmente el matrimonio cuando el matrimonio ya estuviere celebrado. Ok, bueno. Entonces existe imposibilidad del contrayente para participar en la ceremonia, ¿verdad? Que hasta otorga el poder y no olviden que debe contener declaración jurada de todas las solemnidades que están reguladas en el artículo 93. Ahora, el mandato tiene la característica que puede ser revocado, pero si el matrimonio ya fue celebrado, vean, la revocatoria del poder no surtirá efecto
si fuera notificada legalmente, pero ya se hubiera celebrado el matrimonio. Ahí lo que procede entonces ya será el divorcio, ¿verdad? Pero no procede. Ahora quiero que leamos el 1690 y el 1692 para que veamos qué es eso del poder, pues, o del mandato. Resulta que de conformidad con la ley yo puedo otorgar una representación a una persona de mi confianza por medio de un mandato para que me represente en los actos en donde yo no pudiera materialmente estar presente. Veamos el 1690, por favor. Ya lo había asignado, creo yo. Buenas noches, licenciada. Gracias, Jennifer. Buenas noches. Artículo 1690. El mandato es general o especial. El general comprende todos los negocios del poder dante y el especial se contrae a uno o más asuntos determinados. Muy bien, a uno o más asuntos determinados. Por eso es que nuestra legislación solicita especial, porque es única y exclusivamente para contraer matrimonio. Veamos el 1692. Yo se lo asigné a alguien, pero ya se me olvidó. A Elizabeth, no. ¿A quién? A Elizabeth. A mí, sí. 1692, por favor. Artículo 1692. Se necesita poder especial para donar entre vivos, contraer matrimonio, otorgar capitulaciones matrimoniales, pactar las bases referentes a la separación o al divorcio, demandar la nulidad o insubsistencia del matrimonio, constituir patrimonio de familia, conocer hijos y negar la paternidad. Y negar la paternidad. Bueno, entonces vean, subrayen ahí, por eso miren, deben tenerlo. Contraer matrimonio, poder especial, ¿verdad? ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, de cómo el artículo 85 nos manda al 1692, en donde nos indica que debe ser un poder especial. Ya lo leímos y lo subrayo. Ahora tenemos el artículo 86 del matrimonio que se celebra fuera de la República. Muchos se van a Las Vegas a casarse y ahora la pregunta es, ¿será válido en Guatemala o no? ¿O qué debemos de hacer? Artículo 86, ¿alguien que lo quiera leer, por favor? Carol, Michelle, Archila. Sí, licenciada. Muchas Artículo gracias. 80. Muy bien. Artículo 86. Matrimonio celebrado fuera de la República. El matrimonio celebrado fuera del territorio nacional en la forma y con los requisitos que en el lugar de su celebración establezcan las leyes, producirá todos sus efectos en la República, a no ser que medie impedimento absoluto para contraerlo por alguna de las causas que determina este código. Ok, algún impedimento que participe ahí, ¿verdad? Entonces, pueden casarse fuera de la República siempre y cuando cumplan con los requisitos del lugar de su celebración y va a producir sus efectos aquí en la República, pero no debe participar ningún impedimento absoluto, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, que son los regulados en el artículo 88. Por ejemplo, que te vayas a Miami a casarte con una persona casada o que está unida, de hecho, declarada legalmente. No procede. Como aquí el matrimonio es entre hombre y mujer, pues si allá van a casarse con una persona del mismo sexo, allá será válido, pero aquí no, porque es contrario a la legislación. Lo mismo si te quieres casar con tu hijo o con tu hija, ¿verdad? No hay un impedimento absoluto, entonces va a provocar la nulidad del matrimonio. En los otros casos, si cumplen con la legislación y no contradicen las leyes guatemaltecas que provoquen un impedimento absoluto, entonces el matrimonio es válido. Vamos ahora con el matrimonio con contrayente que fue casado, o sea, el matrimonio de una persona divorciada. Ya. Darina, tú levantaste la mano, ¿vas a leer o vas a preguntar? Si no, aprovecho para darte el artículo 95. Ah, ya no. Bueno.
Sigo. Entonces hay matrimonio con contrayente que fue casado, que ni más ni menos que nos estamos refiriendo al matrimonio con una persona divorciada. Pues ahí está regulado en el artículo 95. Es un matrimonio especial, pero como es con una persona que fue casada, entonces en primer lugar debe presentar el documento que acredite la disolución o insubsistencia del matrimonio anterior, ¿verdad? Porque tiene que ser soltero. Entonces, el documento legal se refiere a una sentencia, la sentencia que dictó el juez competente, ya sea en el caso de nulidad o en el caso de divorcio, ¿verdad? De cualquiera de las formas en que haya obtenido su divorcio, mediante causal determinada o en forma voluntaria. El otro aspecto importante en este caso de matrimonios, de un matrimonio con contraente que fue casado, es que si hubiera tenido hijos, debe comprobar que tiene garantizada la obligación de alimentarlos. Otra circunstancia que debe entonces de acreditarse. También si tiene bienes que está administrando y que son son de personas menores de edad, entonces debe presentar el inventario respectivo, porque si son bienes que está administrando de menores de edad, no olvidemos que hasta tiene la obligación de rendir cuenta, ¿verdad? Porque no son bienes propios, son bienes de menores de edad. Entonces, repito, en el caso de una persona divorciada, el documento que acredite estar disuelto el vínculo matrimonial anterior, ¿verdad? Si tuvo hijos, pues demostrar que tiene garantizada la obligación alimenticia, y si está administrando bienes de personas, hijos menores de edad que están bajo su administración, debe presentar el inventario de los miembros. Por eso es un matrimonio especial y solicita requisitos diferentes, ¿verdad? Requisitos extras, ven acá. Bueno, ahora vemos los famosos esponsales que están regulados en el artículo 80 del Código Civil. Cuando nos referimos a los esponsales, pues nos estamos refiriendo a los bienes que se entregan con promesa de un matrimonio. El anillo de compromiso es el antecedente que tenemos de esponsales, ¿verdad? Pero en el interior a veces se entregan cosechas, se entregan semovientes también como promesa de un matrimonio, pero sin embargo el entregar bienes con promesa de matrimonio, en lo que hay que tener mucho cuidado es que no produce la obligación de contraer el matrimonio, ¿ya? El hecho de que entregaron la vaca ahí en promesa de matrimonio no quiere decir que se tengan que casar, pero si en caso no se realiza el matrimonio, entonces sí da lugar para que se pueda demandar la restitución de las cosas entregadas con promesa de un matrimonio que no se efectuó. Comúnmente, pues ya en la ciudad ya vemos que el esponsal, el antecedente del esponsal es el famoso anillo de compromiso. Y finalizamos con esa guía 36 con la cita de los funcionarios que ya hemos visto en otras oportunidades, con el listado de los funcionarios que pueden autorizar los matrimonios basados en el sistema matrimonial civil. Alcaldes, concejales, notarios en ejercicio, ministros de culto facultados por la autoridad respectiva, es decir, el Ministerio de Gobernación, de acuerdo a ese acuerdo gubernativo 263, ahí está citado, guión 85 y 49 de la Constitución Política de la República. Doctor, ¿quieres agregar algo? No sé si, tal vez yo quería, lo que pasa es que yo quería presentarles acá la metáfora del matrimonio. Tal vez si me da 10 minutos. Vaya, de aquel ¿qué? Metáfora, exactamente. Ajá. Vamos a ver, sí. Entonces, vamos a ver si me da para presentar aquí. Creo que elaboras, ahí se me olvidó el nombre. Pero les va a ilustrar muchísimo, porque todos esos materiales que hace el doctor son excelentes para ir graficando uno de mejor manera.
Vamos a ver si nos da aquí la... Vamos a pasar rapidito. Aquí está. Bueno, lo que tenemos ahí, pues... pongan atención porque es fantástico. Es una metáfora de la celebración del matrimonio y todos dicen que si la pregunta del millón es, ¿será dolor de cabeza el matrimonio? Pues yo creo que muchos van a decir que sí. Y el dolor de cabeza, para el término utilizado para el médico, pues es el de cefalea. Y realmente nuestro ordenamiento jurídico está de acuerdo con ese término médico. Entonces ponemos aquí la cefalea. Entonces la L, pues ya lo leyó la licenciada, aparte de que hay una libertad de acción, también hay esa libertad de contraerlo que está en el artículo 5 de la Constitución Política de la República, donde uno puede hacer lo que uno quiera siempre y cuando no contrarie la ley. La A, pues la pregunta, la famosa aptitud que está en el artículo 81 y que ha hecho que el matrimonio de menores se haya desaparecido, es a los 18 años. La C de cefalea, pues en primer lugar los contrayentes tienen que ser capaces, se deben presentar las certificaciones para poder demostrar que no son casados, y así como presentar las constancias como lo que ya se leyó en el artículo 97, donde estaba la constancia de sanidad, cosa que ya había explicado la licenciada. Aparte, en la E, pues en el sistema económico, pues se va a regir un régimen económico, valga la redundancia, pero lo más importante es que se hace un expediente en donde van a estar los requisitos, tanto los elementos personales como los elementos patrimoniales y etcétera. Y es un documento o expediente que se tiene que exigir, tal y como está en el 116 y el artículo 98 del Código Civil. La F de cefalea, pues está en los funcionarios, que ya lo leímos en el artículo 49 de la Constitución. ¿Y qué es lo que hacen estos faccionarios al celebrar los matrimonios? Pues faccionan, la F de faccionar, y todo se tiene que regir hacia un formalismo tal y como está establecido en la ley. ¿Qué es lo que van a faccionar estos funcionarios? Este alcalde, este concejal, este notario y el ministro de culto. Pues el notario será un acta notarial, y los alcaldes, concejales y ministros de culto un acta simple. Estas actas pues deben de contener también son las que se elaboran y en donde tiene que estar bien establecido dentro de ellas, en esa acta, que hay una ausencia de parentesco que va a impedir el matrimonio. La L de cefalea, ya la licenciada ampliamente dio en la celebración, establece claramente la lectura de los artículos 78 y del 108 al 112 que ya leyó la licenciada y ustedes mismos. La E, pues, entrega una constancia del acta. Ya quedamos que no es el aviso, es la constancia del acta y en los respectivos documentos a devolverles sus documentos personales de identificación. Y por lo último, la A, pues, son los avisos que hay que dar
para darle validez a este matrimonio, tal y como está establecido en el 102. Con los derechos y obligaciones nacidos del matrimonio, pues metafóricamente, es el Cupido, es el amor. Y pues es una arponada al corazón, pero no lo digo yo, lo establece el Código Civil. Y ya los compañeros ya leyeron. Y, por ejemplo, la lectura del artículo en deberes y obligaciones, el primer artículo del 108, su título dice apellido de la casada, la A. En el 109, la representación conyugal, ahí van viendo ustedes, ya dice AR. En la P, protección a la mujer, en el artículo 110. En la O hay una obligación de la mujer al sostenimiento del hogar, en el artículo 111. Y en el 112, pues es un neto derecho de la mujer sobre los ingresos del marido. En la A, ya cuando se habla sobre los elementos patrimoniales, pues tienen derecho a alterar las capitulaciones matrimoniales, o sea que si fueron bajo un régimen económico, lo pueden cambiar y de común acuerdo. La D, pues debe deber de ayuda recíproca, también tienen un derecho de sucesión intestada y un derecho a la patria, a la representación de la patria potestad. Y por último, la D, pues alimentos recíprocos, tal y como está establecido en el artículo 283. No lo digo yo, está en el código y realmente pues es una arponada. Y de ahí pues los demás artículos, pero que realmente esta es una metáfora, sígala y va a ver que se va a recordar de todo lo que es el matrimonio y le va a ser mucho más fácil. Así lo aprendí yo, así lo enseño y así nos reímos un poquito. Excelente. Tal vez, doctor, nos haces favor de compartirlo. Entonces lo voy a subir. Ajá, también, ajá. Gracias, Melanie. Dice que le gusta tu clase. Gracias. Ay, hay muchas caritas y cositas así, no sé cómo se llama, muchas de estas figuritas que mandan, no sé cómo se llama. Muchas gracias. Dice, gracias, doctor. Bueno, muy buenas clases, dice Flor de María. Entonces, dice que emojis, gracias, emojis que les dicen, ¿verdad? Los emojis. Ajá, bueno. Entonces, muchas gracias a todos y para ustedes para eso es. Es que ayuda a que ejemplifiquemos y además de reírnos nos ayuda para fijar el conocimiento. Muchísimas gracias, tengan una buena noche, nos vemos el día más.